Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos, bendiciones y disposición para ir a la palabra en estos días, los jueves especiales con el Sahuaytima, buscando, mirando, leyendo, descubriendo y entendiendo más de los profetas que tenemos en nuestra Biblia. ¿Qué tal, Elsie? ¿Cómo estás? Hola Silvia, ¿bien y vos? Bien, muy bien, con expectativa, porque entiendo que terminamos con Amós el jueves pasado. Con Habacuc. A ver, Habacuc, la tengo con quién éramos, Habacuc, ¿verdad? Que después que dejamos el programa, me prometí leerlo de punta a punta, con el recuerdo de lo que habías hablado, y me gustó más que nunca Habacuc, y es uno de mis profetas favoritos, pero maravilloso ese análisis que permite leerlo de una manera diferente. ¿Sí? Bueno, bárbaro, sí, para esa es la intención. Claro, y ahora, ¿con quién seguimos? Ahora vamos a seguir con Oseas. Vamos a tomar a Oseas, que es un profeta. Estamos tomando uno del siglo VIII antes de Cristo y otro del siglo VII, ¿no? Vamos a tomar a Oseas, teniendo en cuenta que Oseas es del tiempo de Isaías, ¿no es cierto? Tomamos como referencia a Isaías, o sea, del siglo VIII antes de Cristo, y Oseas fue un profeta, nacido en el reino de Israel o reino del norte, y dio profecía para el reino del norte y algunos toquecitos también para el reino de Judá, pero mayormente la mayor parte de su profecía fue para el reino del norte. Bien. Así que podemos comenzar diciendo que en la Biblia nos dice que Oseas era hijo de Beri y vivió en la época del rey Jeroboam. Nosotros le llamamos a este Jeroboam II porque el primer Jeroboam fue el que a la muerte de Salomón dividió el reino en el año 930 a.C. Ya ha pasado mucho tiempo. O sea, el rey de Israel era Jeroboam II y los reyes de Judá, nos dice la palabra, que eran Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Y acá al nombrar a Usías nos acordamos que Isaías en el reino del sur tuvo el llamamiento, dice, en el año de la muerte del rey Usías. Claro. Entonces son más o menos contemporáneos, ¿no? Podemos decir también sobre la problemática de este siglo VIII. Este es el siglo VIII antes de Cristo, años 700 y pico antes de Cristo. Y quisiera hablar un poquito así en general de la problemática del siglo, que muchas cosas se repiten en el siglo posterior, que es el siglo VII, el siglo, por llamarlo de alguna manera, de Jeremías, ¿no? Ya que viene con la caída de Judá. Podemos decir, una gran problemática y principal es la problemática religiosa. No porque no fueran religiosos, entre comillas, porque cumplían todas las fiestas que tenían que guardar, iban al templo, hacían las ofrendas, todo con gran generosidad. Ahora, después la conducta que llevaban, el comportamiento que tenían era absolutamente desordenado con respecto a lo que Dios les mandaba, ¿no? Simultáneamente con la adoración a Jehová y las ofrendas y las fiestas, también tenían otros dioses que habían tomado ya de siglos anteriores, otros baales, que ellos sentían que los ayudaba para la agricultura, para la ganadería, para tener buenas cosechas, y para el ganado, para que tuviera buenas crías y crecieran. Eso, digamos, eso es la
la problemática religiosa, y un gran problema también en el sentido de que ellos decían, tenemos un pacto con Jehová, y Jehová siempre nos va a ayudar. Ajá. Es decir, la obligación de ayuda la habían tomado como que el pacto era una obligación de uno, de una sola de las partes. Dios siempre los iba a ayudar porque tenía un pacto con ellos, cualquiera fuera su comportamiento. Ajá. Gran error. Después, la problemática política. La problemática política es que había problemas entre Israel, el reino de Israel del norte y el reino de Judá del sur. Entre ellos se peleaban. Inclusive parece que Judá se quería correr los límites un poco y entonces siempre estaban con algún problema entre ellos, problemas hasta de límites. Y el otro gran problema eran los tremendos imperios que estaban expandiéndose de una manera tremenda. En el siglo VIII es el siglo del imperio asirio, que viene desde el norte y viene tomando todo a su paso. Pero en el siglo siguiente vemos que pasa lo mismo con el imperio de Babilonia. Claro. Babilonia destruye a Siria y viene con las mismas intenciones de abatir todos los reinos y quedarse con todos esos reinos pequeños e inclusive grandes. Babilonia se enfrentó hasta Egipto, ¿no? Es decir, a Siria la destruyó, a Egipto, etc. Claro. Y la problemática social. Permanentemente hay en los profetas el mensaje de que el campesino es sojuzgado por los terratenientes, que es engañado en cuanto al pago del fruto de la tierra. Y la desatención que hay con los pobres, con los huérfanos, con las viudas y con los extranjeros. Eso se repite en todos los profetas, porque hay una falta de amor tremenda, ¿no? Y quería hacerlo notar porque vamos viendo, a medida que vamos viendo los profetas, vemos que estos problemas se repiten en prácticamente todos ellos, ¿no? Estamos hablando previo a la caída de Judá, un siglo y pico después, el poder de Babilonia. Claro. Ya para comenzar con Oseas, vamos a decir que Oseas tiene 14 capítulos, escritos en poesía, una poesía hermosa y de un gran estilo. El mensaje en general es un mensaje de advertencia y de amenaza muy dura, y también un llamado del amor de Dios para que vuelvan a Él y así eviten la destrucción. Solo hay 2 capítulos que son de prosa, son narrativos, que es el capítulo 1 y el capítulo 3. Ajá. En el capítulo 1, Dios le dice a Oseas que tome por esposa a una mujer, según la NBI, a una mujer fornicaria, que la tome por esposa y que la lleve a su hogar. Él obedece a lo que dice el Señor, tiene 3 hijos con ella, y después vemos en el capítulo 3 que la mujer se ha ido, no está más con él, y el Señor le manda a decir que la vaya a buscar y la traiga. Oseas obedece al Señor, la va a buscar, acá vemos el perdón, tiene que pagar para que se la devuelva a la gente con la que ella está, y bueno, la trae otra vez al hogar, y en el hogar dice que tienen una abstención de relaciones y demás, y que habría una similitud de el alejamiento del pueblo de Israel, que ya tenía, pero que se iba a hacer más manifiesto cuando fuera llevado por Asiria, ¿no? Algunos eruditos dicen que esto en realidad es un acto simbólico, que no es literal, pero la mayoría entiende que fue literal y que Oseas tomó a esta mujer por esposa, que habría sido quizás una
que había ejercido los que hacían los cananeos, esa prostitución cúltica que formaba parte del culto a los Baales, pero que Oseas, obedeciendo al Señor, no miró nada más que lo que el Señor le decía y estuvo en una absoluta obediencia, ¿no? Nosotros creemos que es así, y lo que indica que Oseas mismo y su vida son la profecía. Oseas mismo es el que representa al amor de Dios, al perdón de Dios, al ir a buscar a la mujer y pagar por ella para traerla otra vez al hogar matrimonial, ¿no? Claro. De cualquier manera, esto habrá significado seguramente un gran sufrimiento para el profeta, ¿no? Claro que sí. Posiblemente. Creo que es la más fuerte de las representaciones que hay en los profetas del abandono de Israel a Dios, ¿no es cierto? Exactamente. Actos simbólicos hay, por ejemplo, dormir sobre un lado, dormir sobre otro, pero tomar como mujer a alguien fornicario y después ir a buscarla y traerla de nuevo, es un símbolo muy, muy grande del amor de Dios que está con nosotros, y si nos vamos, nos va a buscar y paga por nosotros, ¿no? Pagó nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Bueno, las opiniones están divididas. Nosotros entendemos que el relato es literal, que esa fue la vida de Oseas, y una vida de gran dolor y en ese sentido muy problemática, pero él estaba afianzado y afirmado en el Señor. Y vamos a comenzar a leer, primero vamos a leer en el capítulo 2, nos vamos a ir ya al capítulo 2, versículo 14, esta sección de la cual vamos a leer una parte, es la misericordia del Señor hacia Israel. La misericordia del Señor hacia Israel. Acá las palabras del Señor, las palabras de Jehová, son como que Él es un esposo y el reino de Israel es la esposa que Él va a buscar para seducir. Y mirá cómo dice el versículo 14. Por eso ahora voy a seducirla como si fuera una novia, como si fuera una esposa. Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Quería comentar sobre que me la llevaré al desierto. La imagen que uno tiene, el desierto es símbolo de un mal momento, de un momento de dolor. En cambio acá, mirando el contexto por las palabras de Dios que quiere darle a Israel, más que nada habla de estar a solas, estar en una relación íntima, ¿no? con el reino de Israel, para atraerlo otra vez así, ¿no? A llevarlo otra vez a su cercanía. Entonces, esto mirando el contexto, porque la palabra en sí desierto es una palabra negativa, ¿no? Una palabra de dolor, una palabra de gran necesidad. En cambio, en este versículo dice, la lleva al desierto para hablarle con ternura. No la lleva al desierto para castigarla, ¿no? Entonces, continuamos. Y vamos por el 15. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día que salió de Egipto. Es decir, en el momento que salieron de Egipto, salieron contentos, salieron enamorados del Señor, salieron confiados en que Dios los iba a llevar a un lugar, a un buen lugar. Después vinieron todo el peregrinaje y demás, pero ellos salieron con mucha esperanza. Ese era el tiempo de confianza en el Señor. Dice el versículo 17, te quitaré de los labios el nombre de tus falsos dioses y nunca más volverás a invocarlos. El versículo 18, aquel día haré en tu favor un pacto.
aquel día, está hablando para Israel que va a volver, digamos, cuando vuelva a Judá, ¿no es cierto?, a Jerusalén. Y también está hablando de aquel día en que viene, va a ser un pacto, un nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo. Quizás esta parte también tiene ese significado mesiánico por lo que viene después. Dice, aquel día haré en tu favor un pacto con los animales del campo, con las aves de los cielos y con los reptiles de la tierra. Eliminaré del país arcos, espadas y guerra para que todos duerman seguros. Esto de eliminar todas las cosas de armas, de guerra y demás, me hace acordar a la profecía mesiánica de Isaías en el capítulo 9, que dice que destruirá todas las armas de guerra. Cuando dice, nos ha nacido un niño, es el príncipe de paz, Padre eterno. Y hay cierta similitud con eso, así que esto también puede ser no solo profecía para el Israel de ese tiempo, sino profecía para tiempos muy posteriores, ¿no? Claro, claro. Dice el versículo 19, yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad y entonces conocerás al Señor. Qué promesa, una palabra muy esperanzadora, ¿no? Y ahora vamos a ver así algunas partes sobre las acusaciones que le hace el Señor al pueblo de Israel. Vamos a ir al capítulo 4, versículo 1 al 6. Está dado como en forma de juicio. Dios es un fiscal que acusa y después enumera todas las faltas, todos los pecados que está cometiendo el pueblo y después da la sanción. Y dice lo siguiente, escuchen israelitas la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Cunden más bien el perjurio y la mentira. Abundan el robo, el adulterio y el asesinato. Un homicidio sigue a otro. Por tanto, se resecará la tierra y desfallecerán todos sus habitantes. Morirán las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Que nadie acuse ni reprenda a nadie. Tu pueblo parece acusar al sacerdote. Tropiezas de día y de noche, y los profetas tropiezan contigo. Tu madre dejará de existir, pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Con respecto al versículo 2, dice, cunden más bien el perjurio, que es mentir ante la justicia. Y ante la justicia y mentir. Y después dice la mentira común, digamos. Abundan el robo, el adulterio y el asesinato. Y un homicidio sigue a otro. Y estuve mirando y estuve buscando que a la muerte de Jeroboam, que había estado muchas décadas gobernando como rey de Israel, durante 25 años hubo solo 6 reyes. Así que estuvieron poco tiempo cada uno. ¿Por qué estuvieron poco tiempo? Porque 4 de ellos fueron muertos mientras reinaban por su sucesor. Por el otro, exacto. Por el que venía. Es decir, de 6 reyes, 4 fueron muertos por el sucesor. Ya estamos hablando de homicidio a un nivel muy alto. Nos podemos imaginar lo que sería en la sociedad, ¿no? Esos reyes que fueron muertos por su sucesor son el rey Zacarías, no confundir con el profeta, el rey Salum, Pecaías y Peca. Es decir, fueron muertos mientras reinaban y tomados. Y
y apoderándose del reino, ¿no? Y termina en el 4:6, este párrafo que hemos leído, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Falta de conocimiento de Dios. No se refiere a un conocimiento intelectual, un conocimiento de la mente, sino va mucho más allá. Es una falta de conocimiento de los atributos de Dios, de cómo es Dios y cómo es el obrar de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen comunión con Dios. Al no tener comunión con Dios, hay una falta de fidelidad que los lleva a la desobediencia. Entonces van a hacer las ofrendas y demás, y después no obedecen al Señor, porque el Señor les está diciendo de que, primero, que Él es el único Dios, que no hay ningún Dios al lado de Él, ellos tienen otros dioses, los Baales, el becerro de oro, por un lado, y dicen que tienen que amar y ser misericordiosos con los necesitados, y es exactamente lo contrario de lo que ellos hacen, ¿no? Es decir, no conocen a Dios porque no tienen comunión con Él y no tienen obediencia. Si ellos fueran fieles a lo que escuchan y a lo que ven que hace el Señor, el resultado es obedecer. Pero ellos no lo hacían. Y ahora vamos a saltar a otro versículo, Oseas 6:6, dice el Señor, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocausto. Que lo conozcan a Dios, es decir, acercándose a Él, teniendo una comunión íntima con Él. Y no esos holocaustos, esos sacrificios, esos corderitos que llevaban, era todo un cumplir con el ritual. El ritualismo era tremendo, porque aparte no es que no iban al templo, iban a los templos, hacían las ofrendas, cumplían las fiestas y todo, pero ahí terminaba. La vida era completamente distinta la vida que llevaban a cabo era completamente distinta a lo que Dios quería. Eso por un lado, la falta de conocimiento. Vamos a leer, vamos a dar un saltito a Oseas 13:4-6, en donde habla de que es un pueblo ingrato. Hemos visto la falta de conocimiento y ahora vemos la ingratitud del pueblo. Dice, pero yo soy el Señor tu Dios desde que estabas en Egipto. No conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo. Porque yo fui el que te conoció en el desierto, en esa tierra de terrible aridez. Les di de comer y quedaron saciados, y una vez satisfechos, se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Esa ingratitud, porque no estaban pasando durante el reinado de Jeroboam, no fue un reinado en donde había mucha pobreza, había injusticia social, que es otra cosa, pero habían progresado, tenían buenas cosechas, ¿no? Atribuidas a los Baales. Entonces ya vemos cómo una cosa está mezclada con la otra, ¿no? O sea, falta de conocimiento de Dios, ingratitud, y vamos ya al último, volvemos atrás a Oseas 5:5, donde habla de que es un pueblo orgulloso. Dice, la arrogancia de Israel testificará en su contra. Israel y Efraín, que vienen a ser lo mismo, ¿verdad?, tropezarán con su maldad, y hasta Judá caerá con ellos. Ya, de vez en cuando da una pincelada para Judá también. Y ya para ir terminando, me gustaría que leer en Oseas 5, 12 y 13. No sé si vos lo tenés. Lo tengo acá. Ah, bueno, para leerlo, bárbaro. 5:12. Pues seré para Efraín como polilla, como carcoma para el pueblo de Judá. Y el 13, cuando Efraín vio su enfermedad y Judá reparó en sus llagas,
Efraín recurrió a Siria y pidió la ayuda del gran rey. Pero el rey no podrá sanarlo, ni tampoco curar sus llagas. Esto necesita explicación, ¿eh? El gran rey es el rey de Asiria, que está mencionado muchas veces en la Biblia, Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser. ¿Y qué es lo que ocurre? Ellos, tanto Acaz de Judá y Menahem del reino de Israel, los dos enviaron obsequios. Creo que Acaz de Judá mandó oro y plata para ser protegido por el rey de Asiria, pensando que así no los iba a tocar. Y el rey Menahem, rey de Israel, dice, mandó, no me acuerdo, pero varios kilos de plata para como una especie de soborno, para que los mantuviera ellos en el reino. Por eso dice, van al gran rey, ¿por qué? Porque van a pedir ayuda a los imperios que son enemigos de Dios, que son paganos y que los vienen a destruir y no el Señor. Es decir, que están confiando en los hombres. Otra cosa tremenda que desagrada al Señor. Así que hasta acá hemos llegado hoy. Vamos a seguir con la segunda parte sobre Oseas, si Dios quiere, la semana que viene. Ah, buenísimo. Yo te iba a decir que falta mucho, porque es muy rico este libro. Claro. Está muy lleno de figuras. Nos tenés que explicar ese tema de la polilla y el carcoma. Es decir, realmente da para ir a buscar diccionario, para ir a mirar. Así que lo hemos buscado. Muchísimos significados. Bien, bien. Entonces, el jueves que viene, la segunda mitad de Oseas, ¿sí? De Oseas. Entonces, este de hoy se va a llamar El Profeta Oseas, parte 1. Parte 1, sí. Porque era muy largo, muy interesante y muchas cosas para leer. Por eso decidimos, y te comenté de dividirlo, ¿no? Perfecto, perfecto, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Elsie. Seguimos estudiando la Biblia y cada vez más rica y llena de posibilidades para nuestra vida. Nos vemos, si Dios quiere, mañana, como todos los días. Que Dios los bendiga y seguimos con la programación de este día.